Bueno, vamos a hablar de todo esto con un médico psiquiatra, sanitarista, diplomado en salud pública y especialista en planificación de servicios de salud, que fue director del Hospital Ramos Mejía y del Hospital Gandulfo. En el primer hospital que mencioné nací yo, así que, y después estuve alguna vez haciendo tareas comunitarias, en el Hospital Ramos Mejía, con lo cual lo conozco bien, pero siempre me dio una sensación, no solo el Ramos Mejía, sino los hospitales públicos, una sensación de pequeño abandono, al menos en la cuestión hotelera, lo que se refiere al bienestar de los que ahí están, ¿no? Carlos Oviedo, doctor Carlos Oviedo, gracias por atendernos. Soy Juan Elías Ranieri, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Nos tuteamos mejor, dale. Sí, no. Bueno, Carlos, el asunto de lo que va pasando y de lo que ahora tiene que ver también con la seguridad, porque la gente que, por ejemplo, se quiere acercar a esta nueva salita que hay ahí en Escalada de Cruz, si vienen de la zona de Lugano o de la zona de Lugano, del barrio de Lugano, no pueden atravesarlo porque está llena de gendarmes la zona por el tema de la ocupación y todo lo demás. ¿Qué pasa con con la planificación de los servicios de salud? Vos sos especialista en eso. ¿Qué pasa en Buenos Aires, en nuestra ciudad, en la capital federal, con la planificación de los servicios de salud? Y te la amplío un poco más. ¿Qué pasa también en el conurbano, donde hay lugares que tienen muy buenos servicios de salud y hay lugares en donde la gente se tiene que ir a atender a otro lado porque no hay nada? Bueno, lo que hace la ciudad de Buenos Aires, realmente hay una mala redistribución de los recursos de todo tipo, pero especialmente los sanitarios. Eso se ve concretamente en el sur de la ciudad de Buenos Aires, y esto se debe a una falta de planificación y una falta de cumplimiento con la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, que algunas de estas cuestiones estaban planteadas claramente. Desde ya que este no es un problema solo de este gobierno, sino que viene de hace algunas décadas, pero que lamentablemente no pasan los años y no se resuelve, y esto trae aparejado que haya distintos indicadores de salud. El perfil epidemiológico del sur de la ciudad de Buenos Aires no es exactamente el mismo que del norte de la ciudad, ¿no? ¿A qué te referís puntualmente cuando decís perfil epidemiológico? Claro, es de que se enferma y de que se muere la mayoría de las personas de la ciudad, exactamente como vos lo decías. La mortalidad infantil, por ejemplo, en el sur de la ciudad triplica casi a barrios como es Colegiales, Núñez, Belgrano, que su mortalidad infantil se parece más a la de países desarrollados como Canadá o algunos países europeos. Y en el sur de la ciudad de Buenos Aires se mueren más de 200 chicos, que su muerte podría ser evitable si había servicio de salud estado presente y no ausente, como se da en la mayoría de estos casos, ¿no? ¿Y por qué pasa todo esto? ¿Por qué crees que pasa todo esto? Bueno, porque primero se gasta mucho en salud. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires hoy está gastando más de 12.000 millones de pesos en salud por año, pero se malgasta porque no hay una planificación adecuada de ver cuáles son los problemas prioritarios que hay que resolver. Y después hay problemas estructurales. Ustedes habrán visto hace poco que salió un informe de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, donde explica claramente cómo ha aumentado la concentración de plomo en sangre de muchos de los chicos que viven a la orilla del riachuelo, y también en lugares como es la Villa 20, donde estaba el supuesto barrio que fue desalojado, el barrio Papas Francisco, donde antes existía un cementerio de autos. Bueno, hay un aumento de la concentración de plomo en sangre con las consecuencias que esto trae aparejado. Así que problemas estructurales como estos, que son medioambientales, más sumados a los viejos problemas de falta de servicios de salud, o servicios de salud que tienen problemas, ¿no? A mí me tocó, vos recién hablabas del Ramos Mejía, y la verdad que uno con pena y con dolor. Yo fui director de Ramos Mejía a fines de años 2000, y el año pasado estuve recorriendo la maternidad, y realmente la maternidad de Ramos Mejía es deplorable. Le pido a cualquier oyente que se acerque a Ramos y vea esa maternidad, y si la comparo con lo que yo dejé en el Hospital Gandulfo, la verdad que no entiendo por qué un hospital tan grande y uno de los más importantes de la ciudad de Buenos Aires puede tener servicios
con ese tipo de hotelería, ¿no? Me refiero, porque básicamente el recurso humano es excelente, pero se maneja con muchos problemas porque no hay insumos, los recursos están mal planificados, no están descentralizados. En definitiva, lo que hace es una mala gestión, ¿no? Estoy hablando con el doctor Carlos Oviedo, que además es médico psiquiatra, sanitarista. Bueno, en realidad le gusta la medicina toda, por lo que entiendo. Como director de un hospital, ¿se puede hacer algo cuando fuiste director del Gandulfo o del Ramos Mejía? Digo, ¿se puede hacer algo para cambiar las cosas desde adentro? ¿O no está la burocracia de los estados? No importa si el estado municipal, el estado nacional. Digo, está la burocracia que nada se puede hacer. Porque yo recuerdo el Ramos Mejía en tan malas condiciones desde siempre, ¿no? Ponele, por hablar de uno puntualmente. Mira, yo, el Ramos Mejía, la verdad que estuve en un periodo corto, no fueron más de 6 meses. Yo me fui por la denuncia que hice del sobreprecio de venta de oxígeno líquido. Nosotros, el hospital estaba pagando cuando yo llegué a la empresa Praxar 2,5 el metro cúbico, y la misma empresa le vendía al hospital español, que está a 2 cuadras del hospital, a 0,50. Me fue a llevar una serie de enfrentamientos con el que era en ese momento el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, y yo le presenté mi renuncia. Y en realidad un proyecto sanitario transformador y diferente se pudo llevar adelante en el Gandulfo. Yo estuve ahí desde el año 2006 al 2011 y creo que hicimos una transformación profunda. Y sí, yo estoy convencido, y esto lo pudimos llevar adelante en el hospital, que con una gestión y con un proyecto claro y con participación de la comunidad se puede transformar una institución. Mira, te cuento claramente, el hospital pudo hacer a nuevo su sala de terapia intensiva, su unidad coronaria, unidad de patología, pudo construir más de 80 habitaciones con baño privado. Nosotros a cada habitación le pusimos un LCD, varias de estas habitaciones se usaban para el sector maternidad. Por eso te decía que comparando la maternidad de Gandulfo con la de Ramos Mejía, desde el punto de vista de hotelería y de edilicio, está muy superior lo que pasaba en el Gandulfo. Y a nosotros nos pasó en un momento que la gente pensaba en el 2006 a ese hospital como un lugar donde no querían ir porque se morían los pacientes, y después, a fines de ese periodo, a mí me tocó atender muchos pacientes que venían del Capital Federal, de Lugano, de La Boca, o pacientes que venían de muchos otros lugares fuera de Loma de Zamora. Hay que tener en cuenta que Gandulfo es el único hospital que hay en Loma de Zamora. Hay un hospital más pequeño que es el Allende, que es municipal. Pero bueno, con una buena gestión, Buenos Aires también tenía un recurso muy importante, que es la ley SAMO, que permite que todo lo que ingresa se puede redistribuir, un 50% para los trabajadores y un 40% queda para hacer compras del hospital, y un 10% se gira a un fondo de redistribución que maneja el Ministerio de Salud de la provincia. Nosotros habíamos podido realizar un convenio con PAMI que nos permitía ingresar 1.400.000 pesos por año, de los cuales 700.000 pesos se distribuían como un extra entre todos los trabajadores del hospital, lo cual permitía que cada trabajador cobrase a fin de mes más de 1.000 pesos extra de su salario. Eso generaba una motivación muy grande, y a su vez un compromiso muy importante con el hospital. Eso ayudó a transformar muchas de las cuestiones que tenían que ver con los turnos, bueno, las guardias, que es un problema grave que los hospitales tienen. Nosotros pudimos construir y llevar adelante 5 consultorios de demanda espontánea, lo cual nos permitía descomprimir la guardia de todos aquellos problemas menores que ahí ocurrían y dedicarse a lo complejo y a lo grave que tiene una guardia. Por eso yo escribía en la nota que en realidad los problemas de violencia, había algunos problemas de violencia menores, siempre los fines de semana, que se producía algún desborde por los chicos van a los boliches, ruptura de vidrio, pero no pasaban cosas graves porque el hospital estaba muy comprometido con su comunidad, y además los vecinos formaban parte
de la gestión, discutían con nosotros muchas cuestiones y establecían prioridades con nosotros para poder resolver. Por ejemplo, cuando fue la epidemia del dengue, nosotros pudimos comprar fumigadores y salimos con los vecinos a algunos barrios que había problemas de algunos pacientes que estaban infectados con dengue, a hacer fumigación y a hacer trabajos sociosanitarios, y la formación de los promotores de salud con la misma gente de los barrios nos permitió ir resolviendo una serie de problemas. Mira, otro caso concreto fue la atención de casos de bronquiolitis. Nosotros logramos disminuir a cero la mortalidad por bronquiolitis en los chicos que se asistían en el hospital. Solamente era poder garantizar de darle la medicación, poder darle la medicación y poder hacer un seguimiento de cada uno de estos chicos, que en esto participó activamente los promotores de salud, evitando las reinternaciones y evitando que la gente abandonara, o los papás de esos chicos abandonaran el tratamiento. Eso redujimos a cero la mortalidad por bronquiolitis. Así que esa experiencia demuestra claramente que con una buena utilización de los recursos y con una gestión ordenada y transparente se puede transformar una institución tan compleja como es un hospital, y sobre todo un hospital de conurbano, ¿no? Ahora, el tema de la seguridad, Carlos, que tiene que ver con la nota que mencionabas, digo, no es la primera vez, y la gente que labura en hospitales, bueno, vos me vas a saber decir, que el tema de las balas lo estabas diciendo, ¿no? Cada vez hay más emergencias atendidas por no solo de las víctimas, sino también los ladris que aparecen y que hay que atenderlos y hay que dar lugar a la policía. Y los hospitales están seguros como para atender a esta gente. Digo, en base a lo que pasó en el Santoyani, a lo que viene pasando, hemos visto el año pasado también cámaras de un tipo que se impacientó en el hospital y entró a los cuchillazos. En fin, ¿estas cosas suelen ocurrir en los hospitales? Suelen ocurrir. Yo creo que cuando un hospital está inserto en su comunidad y puede dar respuesta, tiene capacidad de resolución, los problemas que se suscitan con cualquier paciente, sea un paciente que está en algún conflicto policial o no, y sus familiares, y en la medida que el hospital está en condiciones de dar respuestas claras, en esto me refiero a que vos tenés los insumos necesarios para poder atender a cualquier tipo de paciente, cuando tenés la tecnología adecuada, cuando tenés un recurso humano suficiente y necesario, seguramente toda la problemática se achica, esto lo puedo asegurar, y mis años de experiencia me hablan de eso, de que todo este tipo de conflictos se exacerban cuando en realidad los hospitales, como muchos hospitales de la provincia de Buenos Aires y también de la capital federal, adolecen de las cosas básicas. Entonces ahí empiezan a aparecer los problemas, la bronca se aumenta y es muy difícil de controlar cuando vos no podés dar una respuesta adecuada, ¿no? Más allá de la cantidad de policías o de gente de seguridad que tengas en el hospital. Esto, si no hay capacidad de respuesta, no hay seguridad que alcance para ningún instituto, ninguna institución hospitalaria. Uh-huh. Estamos, igual que vos, lo que entiendo es que lo que me decís es que estamos como capacitados para cambiar la historia. ¿Esto es así? No, totalmente. Eso, más allá de las situaciones, porque en el caso del hospital Gandulfo estaba inserto en una comunidad que tiene problemas y en realidad era el único hospital que tiene Loma de Zamora. Loma de Zamora tiene un sistema de atención primaria de 54 unidades o centros de salud que tampoco daban todas las respuestas necesarias, pero el hospital ordenado y con una buena capacidad podía resolver un montón de problemas. Mirá, nosotros instalamos un tomógrafo computado y ese tomógrafo estaba realizando casi más de 1000 tomografías por mes, cambiando la realidad del hospital. Y el tomógrafo llegó después de, no sé si me acuerdan, cuando el diputado Rivas sufrió una agresión. En Loma de Zamora, en Remedios Jalada. No, en Loma de Zamora fue que lo llevaron al hospital de Gandulfo. Nosotros hicimos las primeras curaciones y lo tuvimos que trasladar porque no teníamos tomógrafo. Claro. Pero bueno, por eso digo que la tecnología es muy importante. Cuando cualquiera de estos
hospitales logra tener la tecnología adecuada, la capacidad de respuesta y la solución de los problemas son mucho más rápidos, son en tiempo y forma, porque eso te evita hacer derivaciones lo engorroso que significa hacer una derivación, encontrar una cama en otro hospital, poder resolver situaciones. Y esto se resuelve con planificación, básicamente con planificación y con una buena gestión. Los recursos están, porque en salud se gasta mucho la provincia, gasta mucho la ciudad, o se malgasta. Y eso hay que lograr trabajar con mucha eficiencia y creo que ahí está el camino para empezar a resolver muchos de estos problemas, ¿no? Carlos, muchas gracias por este contacto, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes y te mando un saludo grande. Te mando un abrazo. El doctor Carlos Oviedo, médico psiquiatra, sanitarista,